presentación. Bien, sí, sí, todo perfecto, Augusto, todo bien. Bueno, dale. Uy, mirá quién lo veo, a mi querido amigo Pedrito Lote. ¿Cómo andamos, Pedro? Hola, Augusto, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Todo en orden, tanto tiempo. ¿Vos? Bien, bárbaro, bárbaro, acá, aprendiendo. Muy bien, muy bien. Qué grande, Augusto. Un gusto verte. Sí, si vos esperabas escuchar un psicólogo bueno, va a tener que seguir esperando. No, por favor, no te me tires abajo ahora, Augusto. Bueno, bien. Bueno, no sé si arrancamos nomás. Sí, dale, dale, empezamos. Bien. Bueno, antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Augusto Galateo, soy psicólogo. Estudié en la Universidad Católica de Santa Fe, sí, soy de acá de Santa Fe Capital. Eh, Hice mi tesis de grado. Mientras estaba estudiando la carrera, eh, siempre me gustó todo lo que tenía que ver la parte de psicología clínica, que de hecho también me formé. Pero bueno, siempre estuve vinculado al tema del fútbol, ¿sí? Al principio empecé trabajando en La Salle, club del cual salí como, no quiero decir como jugador porque es una falta de respeto a los jugadores, pero en el cual jugué toda mi vida. Y bueno, empecé ahí a darles una mano a los entrenadores, muy poco en lo que tenía que ver con la cuestión táctica, no es un área que me apasione, pero sí trataba de empezar a ver qué podíamos hacer con el grupo, con los chicos, y bueno, eh, tuve la suerte de que mientras estaba estudiando me llaman de Unión de Santa Fe y bueno, tuve la posibilidad de estar ahí 11 años en el club, en todo lo que tenga que ver con divisiones formativas y bueno, pensión, divisiones formativas, posteriormente plantel profesional con la división reserva. Y bueno, estuve hasta diciembre de este año que me fui para hacer una maestría en psicología del deporte. Previamente ya había hecho una psicología aplicada al fútbol en España y 2 años de psicología aplicada en todos los deportes en ABDA en Buenos Aires. Y bueno, a ver, sinceramente, en todo lo que tenga que ver con la parte de psicología deportiva, he trabajado y trabajo con diferentes disciplinas, boxeo, hockey, vóley, básquet, rugby, pilotos también, en fin, pero eh, la verdad que mi historia me vincula mucho más con el fútbol, sí, he trabajado en distintas ligas, entrenando, capacitando entrenadores, entrenando, capacitando árbitros, padres, dirigentes deportivos, en fin. Así que la idea es un poco que podamos compartir, ¿sí? Digo podamos porque entiendo que del otro lado ustedes son muchos, pero me gustaría que, aunque sea por el chat o después, más adelante, puedan encender los micrófonos y pueda hacer un debate o un intercambio, porque primero que más allá de la idea del monólogo, de un monólogo a las 8:30 de la noche, un lunes, se me van a dormir todos y con razón, porque todos estamos cansados, pero segundo, estoy convencido y soy un convencido que el conocimiento se co-construye, ¿sí? Yo no vengo a hacer ninguna bajada de línea acá, no vengo a marcar lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, simplemente comparto una experiencia, comparto desde mi formación. Y la idea justamente es esto, ¿sí? Es escucharlos a ustedes y se van a ir dando cuenta que va a ser clave, ¿sí? El aporte de ustedes, insisto, sea a través de los micrófonos o sea a través del chat, ¿sí? Así que bueno, y cualquier obviamente información, después yo no tengo drama de pasarles el Power, eso no me acuerdo, Vasco, si ya lo tienen, si se lo pasaron o bueno, si no después se lo mando, no hay drama.
Así que no hace falta que anoten, yo no tengo problema de Todavía pasar la no, pero información. después, dale, después se lo pasamos. Dale, dale, ningún problema. Y cualquier cosa, ahí está mi red social de mi Instagram, cualquier cosa me contactan por ahí, también no hay ningún problema. Bien, la idea es, antes que nada, digo, si va a ser una charla de capacitación, sí, de psicología deportiva, antes que nada la idea es que hablemos, ¿sí? De qué es la psicología, ¿sí? ¿Qué es la parte deportiva? ¿Sí? ¿Es lo mismo que la psicología clínica? ¿Es diferente? Bueno, entonces, justamente la idea es que podamos ver, ¿sí? Un poquito de eso. A ver, ¿por qué no me pasa? Ahí está. Bueno, primero que nada, la psicología deportiva, ¿sí? Primero que nada, psicología, ¿sí? Es una ciencia. Cuando digo una ciencia, ¿a qué me refiero? No somos Papá Noel, no somos los Reyes Magos, no es que vos podés creer o no creer en un psicólogo, ¿sí? No es que hacemos, qué sé yo, curamos el empacho, ¿viste? O alguna cuestión de esta, que insisto, respeto a todas aquellas personas que se dedican a esto, pero a ver, los otros, lo primero que tenemos que hacer es estudiar una carrera universitaria, ¿sí? Entonces la psicología, más allá que hay, eh, hay distintos, ¿sí? Distintos actores que pueden trabajar y que vamos a ver que trabajan con la parte psicológica, no es lo mismo, ¿sí? Que ser psicólogo deportivo, ¿sí? Bien, entonces, dijimos, es una ciencia. Eso por un lado. Por otro lado, clave el concepto que es interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Entre disciplinas, ¿sí? Metido en todo lo que tiene que ver con las demás disciplinas. La idea del psicólogo no es aquel que está en un cuartito encerrado en el fondo y que se acerca a hablar el nene que se peleó con la novia, la mamá que lo trata mal, el que tiene los padres ausentes, ¿sí? O el que es calladito, ¿sí? La tarea, el rol del psicólogo del deporte, ¿sí? Como factor principal, es el desarrollo personal, ¿sí? Psicológico y de salud de los deportistas. Y cuando hablamos de estos conceptos, el desarrollo personal, ¿sí? Habla justamente de educarse en valores, ¿sí? Valores tales como el esfuerzo, valores tales como la superación, valores tales como la socialización, ¿sí? El respeto, la autonomía, la responsabilidad. Son todos valores que ustedes, como entrenadores, no sé si hay, no vi si hay mujeres, pero bueno, como entrenadoras, ojalá que sí, en el otro había, en la otra charla había mujeres, ojalá que en esta también. Como entrenadores, como entrenadoras, ¿sí? Son variables que ustedes trabajan normalmente, ¿sí? Más allá de trabajar directamente en lo que tiene que ver con cuestiones futbolísticas, son cuestiones que van a ir trabajando. Y obviamente que acá entra la cuestión de salud, ¿sí? Si pasa algo, si hay algún tipo de depresión, si hay algún tipo... Que la figura, la tarea del psicólogo deportivo, en caso de detectar estas cuestiones, tranquilamente puede derivar, ¿sí? No es que si hay un chico con alguna cuestión de depresión, eso, yo no le voy a hablar. No, obvio, pero el tratamiento posiblemente, y me ha pasado, se tenga que hacer por separado. La función del psicólogo, ¿sí? Es justamente tratar de maximizar su rendimiento deportivo, ¿sí? Y cuando digo maximizar, es trabajar sobre determinadas variables, perdón, que vamos a ir nombrando a continuación, ¿sí? Y no con el objetivo, obviamente, de sacar a nuevos Messi, McAllister, no sé, Cuti Romero, o los nombres que a ustedes se les ocurra, sino justamente tratar de brindar, ¿sí? Esta idea del deporte como disfrute
Y entendiendo el disfrute, también obviamente unido directamente a la responsabilidad de ser un deporte en equipo. No es que el disfrute significa que yo voy a ir, puedo faltar el respeto a mis compañeros, puedo, si el entrenador me da una indicación, puedo hacer cualquier otra cosa. No, no, no. Eso no es el disfrute. ¿Sí? El disfrute es justamente, ¿no? Esto del poder compartir, el poder empezar a frustrarse, a tener diferentes frustraciones, como un resultado adverso, como que no le toque jugar, la cantidad de minutos que quiere. Pero justamente la función, la tarea de un psicólogo deportivo, ¿sí? Es trabajar mayormente con estas cuestiones. ¿Sí? Cualquier cosa, gente, toda pregunta o cosa que vaya surgiendo, no se aguanten, déjenla escrita en el chat, ¿sí? Cosa de que por las dudas no se la olviden y después vamos a ir retomando todo, no hay ningún drama. Yo lo que quiero justamente es que acá se vayan, no sé si con todo resuelto, porque eso la verdad que es imposible que pase, de hecho todo lo contrario, me gustaría generar más dudas, ¿sí? Para que justamente esto, como yo les dije, yo no le vengo a bajar un conocimiento y no tengo la verdad absoluta, es solamente una perspectiva y justamente se puede, la idea, ¿sí? Es que a través de escuchar, ¿sí? A través del debatir, yo pueda, digamos, entender ideas, crear mis ideas, ¿sí? Pero con la mayor cantidad de argumentos posible, obviamente. Bien, dentro, ¿sí? Acá, claro, esto que puse justamente una mujer me pasa por esto. Por ahí, normalmente cuando hablo, ¿sí? Hablo siempre en cuestiones de fútbol masculino. ¿Por qué? No por una cuestión de género, sino por una cuestión de experiencia. Yo me puse una foto ahí para hablar y nombrar también a la parte del femenino, pero bueno, insisto, no, la mayor cantidad de mi trabajo fue orientado al fútbol masculino, entonces por ahí el lenguaje, ¿sí? No es una cuestión, insisto, de género, sino una cuestión de experiencia y cantidad de trabajo en el que yo he tenido, nada más, ¿sí? Pero todo lo que hablamos es obviamente aplicado tanto al fútbol masculino como al fútbol femenino, ¿sí? Bien, tenemos 4 variables que van a influir directamente en el rendimiento deportivo, ¿sí? Tenemos por un lado la variable técnica, ¿sí? Que obviamente acá hablamos de control orientado, definición, regate, cabezazo, pase, ¿sí? Si nos referimos a un arquero, toma baja, toma alta, ¿sí? Por otro lado, tenemos la parte táctica o estratégica, ¿sí? Que bueno, acá obviamente justamente hablamos de todo lo que tenga que ver con el modelo, con el sistema de juego, ¿sí? ¿Qué estrategias van a utilizar para buscar doblegar al rival? Y bueno, estas dos variables obviamente la mayor cantidad de esta variable son trabajadas por ustedes, los entrenadores, ¿sí? Por otro lado, tenemos la variable física, que tenemos potencia, resistencia, velocidad, coordinación. Bueno, seguramente habrá varios profes, ¿sí? Estas variables condicionales, que bueno, la fuerza obviamente como el pilar, insisto, obviamente no soy profe, pero por ahí es una de las variables que más se estudia y la toman como principal para después empezar a trabajar sobre las otras, obviamente. Que insisto, lo nombro, no soy especialista, ni mucho menos, pero bueno, y justamente, ¿no? Cuando hablamos también de la flexibilidad, cómo lo psicológico influye en la misma. Pero bueno, en fin, esta variable obviamente está predominantemente trabajada por los profes de educación física, ¿sí? ¿Y por qué digo predominantemente? Digo, porque esto de que el profe solamente los hace correr era del fútbol de los 80, a lo sumo 90, digo, como más tardar. Después, obviamente, que los profes trabajan un montón de cuestiones técnicas, ¿sí? Y los entrenadores también trabajan un montón de cuestiones físicas en su ejercicio, digo, pero por último tenemos la variable psicológica, ¿sí? Que ahora después vamos a ir nombrando. Tenemos la confianza, la tolerancia al error, la concentración, el control de las presiones,
la gestión de las emociones, ¿sí? Que obviamente esta variable, la idea actualmente es la variable que, si bien en todos los otros hay especialistas, la variable psicológica todavía en el fútbol, si bien se empieza a hablar, no estamos incluidos en el 100% de los equipos. Entiendo, esto va a ser una cuestión gradual. Yo recuerdo, ¿sí? Leer, por ejemplo, sobre entrenadores de arquero, y en entrenadores de arquero en el año 2000, solamente 5 clubes de primera división tenían entrenadores de arqueros. ¿Sí? Imagínense la proyección en 25 años hoy, hasta en ligas, ¿sí? En los cuales los presupuestos son muy acotados, probablemente muchos clubes tienen entrenadores de arquero, ¿sí? Entonces digo, esto es una tendencia que obviamente va a haber cada vez más psicólogos del deporte formados, ¿sí? Y obviamente va a ser mucho más común que empecemos a trabajar en distintos clubes. A mí me ha tocado la posibilidad de trabajar en muchos clubes de liga, ¿sí? De liga local, y bueno, la verdad ha sido sumamente positivo ese trabajo, me ha encantado, ¿sí? Lo he disfrutado un montonazo. Y conozco muchos clubes, insisto, de ligas locales que tienen psicólogo deportivo. Bien, otra de las variables que después digo, obviamente esto hago una división de manera un poco ficticia, ¿no? Porque es imposible dividir estas cuestiones como si fuesen tajantes, como dividir cualquier variable técnica táctica como algo tajante. Pero vos levantaste la mano, me aparece acá, ¿o Sí, no? Augusto. Para Eh, hablar. sí, te quería comunicar, te Sí. quería más o menos lo que vos dijiste acá sobre toda esta variable que tiene, que hay sobre las bases en que se apoya la técnica en lo físico, técnico y psicológico. Yo creo que lo principal es lo psicológico para poder observar si funciona en lo táctico, si funciona en lo físico y si funciona en lo técnico. Porque sin este trabajo psicológico, obviamente que no van a funcionar ni en lo táctico, ni en lo físico, ni en lo técnico. Simplemente eso, Augusto, quería aportar nada más. Tal cual, pero a ver, justamente esto psicológico, esto que vos nombrás, Pedro, por eso digo que es clave, acá la idea de tener un psicólogo del deporte como especialista, pero entender que ustedes, ¿sí? Digo, cuando me refiero a ustedes, obviamente me refiero a los entrenadores, el labor del entrenador en la cuestión psicológica es clave, ¿sí? Podemos tener 30 psicólogos deportivos que si el entrenador principal maneja de manera deficiente lo psicológico, no tiene ningún sentido, porque la palabra importante para el jugador en todas las edades, fútbol formativo, incluso en el fútbol profesional, la palabra más importante de toda la del entrenador. Me ha pasado trabajar, insisto, con jugadores de primera división, con jugadores de elite que han jugado selección, ¿sí? Y que juegan selección, y con chicos de 10 años que van y la pasan bien. Y la palabra más importante es la del entrenador. Entonces, para que justamente, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar algunos de los aspectos, para que justamente, ¿sí? Lo técnico, táctico, físico, que obviamente sea característico de ese jugador o esa jugadora, ¿no? Obviamente no todos tenemos el mismo nivel, o la misma capacidad técnica, la misma capacidad para entender lo táctico o lo físico, pero que justamente la función del entrenador pueda lograr, ¿sí? Que el jugador saque el mejor rendimiento posible, ¿sí? De todas estas variables, y para eso va a ser clave cómo transmite el mensaje. Bueno, ahora después voy a centrarme en el área de ustedes, ¿no? Pero justamente para que esto psicológico, ¿sí? Pueda ser importante, lo cual yo entiendo y digo siempre, ¿sí? Todas las variables son importantes, porque si creemos que solamente lo psicológico es lo más importante, yo estaría jugando en el Manchester City y le digo a gente que hasta para ir a jugar un fútbol 5 y pagar es complicado que juegue, porque la verdad, en lo técnico estoy bastante flojo. Pero, ¿sí? Justamente digo, todas las variables son importantes, ¿sí? Y obviamente lo técnico y táctico
tiene que haber un dominio, tiene que haber un control, ¿sí? Al igual que lo físico, pero es cierto que vos podés tener súper desarrolladas las variables técnicas, la capacidad técnica, entender súper bien táctico el modelo, el sistema, el quehacer, el movimiento, estar bien físicamente, pero si de la cabeza está floja, obviamente que, en este sentido entiendo, Pedro, a lo que te referís, obviamente que de nada va a servir. Por eso es clave, ¿sí? Que tanto ustedes, los entrenadores, los profes, dirigentes también si hay, estén formados, estén informados y puedan colaborar para potenciar lo máximo posible el rendimiento deportivo, ¿sí? Entendiendo también, y como vamos a ir hablando, que tratar de explotar, digamos, el máximo rendimiento posible del deportista, ¿sí? No va a ser cuántos jugadores saquemos que para que venga Unión, para que venga, no sé, Colón, para que venga Central, para que venga, bueno, ahí por la zona que me dijeron, qué sé yo, de Patronato o el equipo que sea para sacar jugadores o darle o alimentar a la primera división del club solo para ir, porque obviamente, a ver, lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes es que estamos formando chicos, estamos formando personas, ¿sí? Entonces lo futbolístico obviamente que va a ser súper importante. ¿Pero para qué? Para que si nosotros queremos que el deportista futbolísticamente se prepare, es clave que nosotros lo preparemos como persona. Dependiendo de la edad de que estamos hablando, es casi más importante que lo preparemos como persona. ¿A qué me refiero como persona? En determinados valores, ¿sí? Para que después justamente con las condiciones técnicas y la preparación técnica que ustedes le van a ir sumando, más los conocimientos tácticos, ¿sí? Tenga más probabilidades ese chico. Y si no le toca llegar por distintos motivos, ¿sí? No haya sido años perdidos, ¿sí? Sino todo lo contrario. Bien. A ver que acá veo un chat. Bien. Bueno, los saludo a la gente de Juventud Unida. Bien, nosotros tenemos, sí, un colega, ¿sí? Del cual tuve la posibilidad de tenerlo como docente, Joaquín Dócil, que es el psicólogo de Luis Enrique, seguramente lo conocerán, vieron que últimamente empezó a tener mayor visibilidad y ha hablado bastante de la importancia de él. Bueno, ha postulado, ¿sí? Esto que habla de lo que es el pentágono deportivo, ¿sí? Por un lado, y el más importante, estos 5 actores principales que van a tener una influencia directa, ¿sí? En lo que tiene que ver justamente con, digamos, todos los actores, insisto, que van a participar. El principal, obviamente, es el deportista, el adolescente, la niña, el niño, dependiendo de las edades en lo que estemos hablando. Ustedes, entrenadores, cuerpo técnico, profes, ¿sí? La familia, ¿por qué pongo familia? Bueno, primero porque ya el concepto de padre y madre, obviamente, sería muy puntual, porque hay muchos chicos que son criados por sus abuelos, por sus tíos, ¿sí? No tienen la posibilidad de tener a ambos padres o alguno, sino todo lo contrario, ¿sí? O dependiendo de los lugares, también siendo criados por algún vecino o lo que sea. Y también que obviamente somos conscientes de que incluso dependiendo, ¿no? A veces chicos de 16, 17, 18 años, también, o a veces menos, también forman su propia familia. Sí, entonces ya tenemos un chico de 16 años con 17 con hijos, entonces no solamente va a ser importante si nosotros queremos trabajar con ellos la función, la formación que tengamos que hacer como deportistas, sino también contemplar cómo va a influir si ese chico o esa chica, ¿sí? Ya fue papá o ya fue mamá. O si ya tiene su pareja y cómo su pareja incluso, y seguramente lo han vivido en algún que otra situación, cómo incluso ese chico o esa chica en menor medida, insisto, en experiencia a nivel trabajada, deja de jugar, deja el fútbol, ¿sí? Porque conoció a una noviecita, digamos, ¿sí? Que a lo mejor no ha formado una familia, pero
condiciona mucho, ¿sí? el que pueda seguir. Los dirigentes, sí, que es un rol clave y que obviamente está siendo muy bien abordado, ¿sí? Porque digo que ustedes puedan tener la posibilidad de esta formación de manera que puedan estar todos, obviamente se debe al movimiento generado un poco por Vasco y compañía, pero bueno, con el apoyo obviamente dirigencial de cada liga, bueno, en eso ya estoy un poquito más perdido, pero seguramente para que ustedes lo puedan hacer, sí, hay una gran movida dirigencial, entonces eso es clave, ¿sí? Y cada vez, por suerte, en distintos lugares pasa mucho más, y hay muchos dirigentes con ganas de formarse, otros no, bueno, no para echar culpa a los dirigentes, porque también pasa con entrenadores y con deportistas y con familia, ¿sí? Y bueno, otra cara que es bastante complicada, que tiene que ver con el arbitraje, ¿sí? También súper cuestionado en todos los niveles, a nivel profesional, a nivel formativo, ¿sí? Y que un poquito vamos a ir nombrando. Que obviamente, digo, a ver, cuando hablamos acá de un árbitro, digo, si el deportista se equivoca, si el entrenador se equivoca, si el dirigente se equivoca, la familia, ¿sí? ¿Por qué no los árbitros? ¿Sí? Obviamente hay una cuestión que nosotros tenemos incorporado en la argentinidad al palo, que Augusto, es la te defensa de todo. interrumpo, Perdón. te interrumpo. ¿Vos Sí. estás pasando diapositiva por las dudas? Ahí. Sí, está en el Pentágono Deportivo, ¿no se ve? Ah, ahí va. Sí, sí, sí. No, pensé que habías pasado del Pentágono. Está. Ah, no, no, no. Estoy acá en el arbitraje, en la parte de arbitraje. Bien, dale, No veo el listo. puntito láser. A ver. Dale, seguimos. Eh, bien. A ver, ¿dónde estaba el puntero? Porque hace tanto que no uso Zoom. Bueno, no importa. Esto no era. Bien, entonces, insisto en todo esto que hablábamos del arbitraje. Digo, nosotros tenemos una desconfianza en la que siempre el árbitro va a buscar favorecer a un equipo, ¿sí? Normalmente, siempre el equipo que va a favorecer es el opuesto. Es raro que pensemos que nos está favoreciendo a nosotros, ¿sí? Incluso si el rival lo piensa. Pero bueno, digo, insisto, obviamente me ha pasado y me ha tocado trabajar con el arbitraje y la verdad ha sido una experiencia muy grata y yo siempre fui que les dije desde un primer momento que como jugador o desde la tribuna yo me he encargado de reprobar su trabajo y la verdad que está buenísimo cuando uno puede escuchar un montón de cosas y ponerse del otro lado, la verdad que empieza a ver cómo uno tiene una versión bastante tergiversada de la situación, ¿sí? Ahí está. Están entrenadores, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, algunas de las variables, ¿sí? Que vamos a ver, vamos a empezar a ver algunas de ustedes, pero digo, algunas de las variables, como les nombré, que va a ser clave en todo lo que tenga que ver con los deportistas, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que también nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer cuáles son las variables que van a influir directamente a estos deportistas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo vamos a influir, como dije anteriormente, en la confianza de ellos o ellas? ¿Cómo vamos a influir nosotros en la tolerancia al error? ¿Cómo reaccionan ellos ante el error? Nosotros vamos a influir directamente en su motivación. Nosotros vamos a influir directamente en cómo gestionan ellos sus emociones, y ya vamos a ver cuando hablo de gestión de emociones a qué me refiero y por qué gestión y no control. Entonces, si en ellos, ¿sí? Si nosotros vamos a tener una incidencia directa en ellos, la clave es que justamente, ¿sí? Podamos controlarla nosotros, podamos ser conscientes nosotros de esto, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones que me parecen claves, ¿sí? Para tener en cuenta. La primera que es desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo en equipo. ¿Y a qué voy con esto? Miren, me ha tocado, ¿sí?
trabajar en algunos lugares o con algún cuerpo técnico, ¿sí? Para no encasillar lugares, obviamente no. Desde el secreto profesional no puedo dar más información, pero digo, me ha tocado perdón, trabajar en algunos lugares donde el entrenador me decía que el grupo, ¿sí? Como tal, ¿sí? Era un grupo y no era un equipo en el que entre ellos no colaboraban, en que entre ellos había un nivel de competencia muy alto, ¿sí? Había poca cohesión. Y que si podía trabajar, ¿sí? Esta variable en ellos. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Digo, después yo me tocaba ver y en observar y el trabajo, por ahí también era una cuestión propia de que ellos, a nivel inconsciente, también manifestaban, digo, estaba la jerarquía muy marcada, primero venía el entrenador bajaba la orden del ayudante, el profe tenía que estar mirando, ¿sí? Todas las personas de ahí tenían que tener una sumisión directa, ¿sí? Y que el trabajo en equipo, o sea, que lo importante era estar solo y tener que bajar la información al otro y que ningún comentario importaba y que el profe o nadie podía hacer nada si no era con la visión directa, sí, del entrenador y de una mala manera. Entonces digo, buscaban que el equipo trabaje de una manera diferente a la que ellos priorizaban como personas. ¿Sí? Y nosotros lo que se enseña, más allá de todo lo que digo, lo enseño con el acto. Y ni hablar con el adolescente que obviamente te está mirando y te está midiendo todo el tiempo. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos herramientas para la gestión de las emociones. ¿Por qué digo la palabra gestión, ¿sí? Y no control? Bueno, justamente nosotros tenemos que ser conscientes que si buscamos controlar una emoción, muy probablemente se va a terminar manifestando. Es decir, ¿sí? Les voy a contar, digamos, cuento esta analogía que yo hago y la estoy escribiendo en mi libro, así que hasta que no lo publiquen, por favor, no me la roben. Pero si nosotros tendríamos, ¿sí? Una manguera de un caudal importante de agua y queremos, ¿sí? Vieron, estamos en un jardín y queremos empezar a regar el jardín. Si yo la intento tapar a la manguera para irme a regar a otro lado, si yo la tapo y ese caudal de agua es muy importante, ¿qué va a pasar? Se va a salir del otro lado, se va a salir de la parte de la canilla, ¿sí? Porque ese caudal de agua quiere salir y yo la estoy tapando y no la estoy dejando salir al agua. Entonces, si eso pasa, ¿sí? Si yo la tapo, se va a salir del otro lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente tengo que gestionarlo. Tengo que intentar tapar un poquito, ¿sí? Y ahí empezar a ver la diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo un cactus, por ejemplo, que necesita poca agua, ¿sí? No es lo mismo el césped brasilero, ¿sí? Que a mí me apasiona la gama bahiana, el césped tipo la cancha de Misiones, que me parece el más lindo de todo, que vos le podés tirar un montón de agua y no pasa nada, o un árbol. No es lo mismo tirar el agua directamente a la rosa, ¿sí? Ni al césped brasilero tirarlo desde arriba. Entonces, digo, ¿para qué toda esta perolata? Para justamente entender de que a veces las emociones, ¿sí? Yo tengo que gestionarlas con distintas personas de distintas maneras. Romper esta falsa idea de que somos todos iguales. No somos todos iguales. No quiere decir que seamos más importantes o menos importantes. No somos todos iguales. A algunos les sirve, ¿sí? Un poquito más que lo aprieten. A otro lo paraliza, ¿sí? A otro justamente los activa. Siempre en un marco de respeto, obviamente, porque esto está, digamos, dedicado a lo que tiene que ver con las formativas, ¿no? Pero digo, no somos todos iguales, no hay que tratar a todos de la misma manera, porque no lo somos, porque tenemos estructuras de personalidad diferentes. ¿Sí? Insisto, siempre con el mismo marco, teniendo en cuenta determinadas cuestiones que son claves, ¿sí? Obviamente, el cómo voy a bajar la información, el que cuando hablo y me dirijo a la cara, ¿sí? Digo, tiene que ser a la cara, tiene que dar la explicación técnica de lo que quiero que haga,
¿sí? Tengo que buscar reforzadores positivos, es decir, alentar al jugador a que le puede salir, ¿sí? Tengo que, insisto, trabajar a través de este feedback, ¿sí? De esta devolución positiva, pero obviamente que después en el momento de comunicarme con cada uno voy a manejarlo distinto. Bueno, justamente para gestionar las emociones también tiene que ser diferente. Tengo que entender un poco en qué momento, en qué lugar la puedo descargar y en qué momento y en qué lugar a lo mejor tengo que ver cómo la descargo en otra manera, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos, ¿sí? La importancia de concientizar, ¿sí? Y de que ustedes sean totalmente conscientes, que tengan en claro que ustedes son educadores y formadores, ¿sí? Porque están trabajando con divisiones formativas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es educar y formar, ¿sí? Eso es clave. Entonces, desde este lugar, insisto, tienen que formar personas, ¿sí? Personas que justamente puedan el día de mañana, y ojalá que así sea, llegar a ser jugadores de fútbol. Puedan y ojalá lleguen. Esa es la función, ¿sí? Perfeccionar las estrategias de comunicación para la transmisión del conocimiento. Insisto, como les decía, algunas cuestiones claves, ¿sí? que van a ser importantes para que ustedes puedan ir transmitiendo esta información, ¿sí? Insisto, como les dije, mirar a la cara, hablar con respeto, ¿sí? Hablando de qué puedo hacer, lo que no está saliendo, explicar lo que no sale, ¿sí? ¿Por qué no sale y qué es lo que podría hacer al respecto? Y bueno, esto es algo que yo siempre lo explico, digo, y me parece que esto atraviesa directamente, ¿sí? A todos por igual. Es decir, buscar sacar el máximo rendimiento deportivo en relación a las condiciones, ¿sí? Y después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y por último, ayudar a flexibilizar el liderazgo manteniendo la autoridad. ¿Qué era lo que me pasaba? Muchas veces me planteaban esto de que yo no puedo ser líder, ¿sí? O sea, para yo poder ser líder, para que a mí me hagan caso, yo tengo que ser duro, tengo que ser fuerte, los tengo que insultar o los tengo que prepotear, porque si no, viste, vos viste como esto, Augusto, vos le das la mano y te agarran el codo, ¿sí? O te faltan totalmente el respeto todo el tiempo. Entonces, justamente, en realidad, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que buscar ¿sí? Digamos, no verlo de una forma rígida, ¿sí? A ese aspecto del liderazgo. Vieron que dejé de compartir porque quería ver el chat y me aparece acá como que dejé. ¿Se sigue viendo? Sí, ahí se ve a gusto. Bien. Bueno, sigo un poquitito más de teoría y de algunas cuestiones y ya me van a empezar a ayudar ustedes. Autoconocimiento. El conocimiento que ustedes mismos tienen. Tanto los deportistas, ¿sí? Todos los actores deportivos, como ustedes, son su propia herramienta de trabajo. Entonces, el primer paso para el crecimiento y para el cambio justamente es ver qué percepción, qué idea tienen ustedes de ustedes mismos, ¿sí? Tanto sean los aspectos positivos como negativos. Y para eso es importante, y el hecho que estén acá, ya se están cuestionando. Ya no por escucharme a mí, sino justamente por la idea de que se sienten, de que debatan, de que vayan viendo, de encontrar con el entrenador que tenés que cruzarte el sábado, el domingo y después, che, ¿qué te pareció la charla? ¿Me gustó, no me gustó? ¿Me gustó esta parte, no me gustó esta parte? Eso ya genera un pensamiento crítico. Y ahí ya con eso damos el primer paso a empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso es clave tener una actitud de apertura y aprendizaje constante que me lleve a mí a potenciarme para poder potenciar a otros. Entonces digo, bueno, a ver, cuando me convocan, digo, hay millones de temas para hablar, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero hay uno que particularmente me ha pasado en el desarrollo de mi carrera y es
esto de que los entrenadores por ahí, ustedes los entrenadores, los profes, lo que les pasa es que están trabajando en divisiones formativas, pero por momentos pensando que estamos trabajando con adultos en un fútbol profesional, ¿sí? Entonces, bueno, digo, cuando me convocan, digo, me gustaría transmitir un poquito esto, ¿no? Y hablar un poco sobre la motivación, ¿sí? Y cómo empezar a entender algunos aspectos, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando hablamos de motivación, ¿qué es? Es un proceso dinámico. ¿Por qué proceso? ¿Por qué dinámico? Primero, es obvio que va a depender, ¿sí?, de múltiples factores. Factores personales, por ejemplo, digo, genéticamente o los gustos que este niño o esta niña tenga. Factores ambientales, porque digo, a ver, estamos en Argentina, ¿no? Y tenemos un 90% de probabilidad, digo, que tenga más ganas de dedicarse al fútbol como jugador o como entrenador y no a, qué sé yo, al esquí. Digo, porque vos salís, tenés un campito, bueno, obviamente esto del campito cada vez se va reduciendo más, pero en la cuestión del fútbol es una cuestión de que nos atraviesa todo. Después, obviamente, tenemos un lugar en donde, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con Paraná y alrededores, obviamente, esto de los fierros, los autos, ¿sí? O alguna que otra cuestión en algún lugar, ¿sí? Pero obviamente que esto, lo ambiental, insisto, va a terminar condicionando esta motivación. Y la familiar, obviamente, no es lo mismo. Yo me creé en una casa en donde mi papá ponía la radio y eran desde la mañana y escuchaba fútbol todo el fin de semana o lo poníamos en la tele y uno va absorbiendo eso, ¿no? Pero bueno, digo, cuando hacemos referencia a la motivación hablamos por un lado de la intensidad, ¿sí? De la cantidad de ganas, ¿sí? Y de la dirección, que sea ese de qué. Entonces digo, ¿cuáles serían las posibles dificultades para ser un entrenador de fútbol? Bueno, primero la baja intensidad. Cuando me refiero a la baja intensidad, acuérdense, la cantidad de ganas de esto, ¿sí? Entonces, que vos puedas tener un poco de ganas de ser entrenador, ¿sí? Pero, ¿sí?, que no sean tantas las ganas. Entonces, bueno, lo empezás a hacer porque, qué sé yo, justo salió, me pidieron en este club y bueno, yo fui el jugador y me lo pidieron, muchas ganas no tengo, pero bueno, voy a dar una mano, me hago una mano. Que la dirección, sí, por otro lado, sea inadecuada, es decir, qué es lo que apunto. Entonces, si yo trabajo en las formativas, creer que, bueno, voy a trabajar en la formativa para después llegar a la selección mayor. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pará. Digo, no en la selección, perdón, quiero decir, a trabajar en la mayor, entonces quiero trabajar en la primera y bueno, como no puedo meterme directamente en la primera, me meto en la formativa, hago lo mismo y después, sí, después llego ahí. Total, perderé 1 o 2 años trabajando ahí con los pibes, después sí, ya llego a primera y hago lo que me gusta. Por otro lado, que la motivación sea extrínseca, ¿sí? Que era esto lo que decía, digo, me meto en el fútbol para llenarme de plata, ¿sí? Y les comunico, creo que los que tienen más experiencia me lo podrán decir de mejor manera todavía, que esto de que el fútbol o como entrenador te va a llenar de plata, y la verdad está bastante alejado de la realidad, ¿sí? Insisto, por lo menos lo que trabajaba, lo que me ha tocado trabajar, incluso obviamente hasta te conviene laburar capaz que en un comercio y tener un sueldo que va a estar más tranquilo, va a trabajar menos horas, ¿sí? Y vas a ganar más plata. Entonces digo, obviamente que no en todos los casos, tal cual, pero digo, que la motivación, si solamente me motiva esto o ganar la mayor cantidad de títulos y me anoto a trabajar en formativa, bueno, obviamente sí, estoy totalmente equivocado. Y falsa expectativa, esto que yo le decía, ¿no? Digo, que voy a pegar 3 buenos torneos y me va a llamar Scaloni para trabajar con él. No digo que eso no podría pasar, digo, entender un poco los tiempos, entender un poco la formación y entender un poco que obviamente hay un montón de personas en esta línea y que si yo quiero crecer como cualquier jugador o a cualquiera de sus dirigidos, ustedes les dicen, sí, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una preparación previa. Entonces, y acá sí, la idea es que ustedes se detengan, que nos detengamos un tiempito y empecemos a pensar estas preguntas. ¿Por qué entreno? ¿Sí? ¿Por qué empecé
¿Por qué voy a entrenar a mis dirigidos, a mis dirigidas? ¿Qué objetivo tengo yo como entrenador? ¿Cuál es mi sueño? ¿Tengo un sueño definido? ¿Cuál es? ¿Y qué debería hacer justamente para intentar lograrlo? No sé si la palabra última es lograrlo, pero sí acercarme a mi sueño. ¿Sí? Le dejo un minutito para que lo piensen. ¿Sí? ¿Por qué entreno? ¿Qué objetivos tengo yo como entrenador? ¿Tengo un sueño, ¿sí?, puntual? ¿Qué debería hacer para lograrlo? Entonces, estas preguntas, la idea es que ustedes la tengan, la idea es que ustedes se las hagan, y no en un único momento, ¿no? Que la puedan repetir, que se puedan interpelar, que la puedan charlar entre ustedes también. Pero bueno, esa era un poquito la parte más teórica, ¿sí? Que traté de ser lo más específico posible. Y la idea ahora es que podamos hacer algunos ejercicios. Quiero que entre todos pensemos, ¿sí? Puse un decálogo, ¿no? Pero bueno, es una forma representativa. Quiero que todos empecemos a pensar, si pueden escribirlo en el chat o si pueden prender el micrófono, ¿cuáles serían las características ideales de un entrenador de formativas? ¿Sí? Vasco, cualquier cosa anda. Ah, acá veo el chat. Ahí está. Si quieren escribirlo en el chat, si quieren prender el micrófono, ¿cuáles serían las características del entrenador ideal en formativas? O la entrenadora ideal, obviamente. Augusto, por ahí empiezo Sí. así, por ahí rompo el hielo. Yo creo que, no sé si una característica, pero si algo que veo mucho y que por ahí me enoja escuchar, es no entender para qué entrenás chicos. Yo he escuchado entrenadores decir, no, ahora mejoramos un montón, lo saqué campeón. Ujú. Entonces yo, y lo digo con todo respeto, yo con esa persona no discuto más. Me parece que decir eso es no entender para qué entrenas chicos. Yo creo que el Ujú. objetivo principal en esas edades es formarlos, tanto de los valores como desde que están aprendiendo un deporte. Hay que enseñarle. No me quiero meter más en lo específico, pero enseñar las cosas básicas de técnicas, conceptos tácticos básicos del deporte, adecuados a edad. Me parece que el, el ganar no es el objetivo principal. Yo no digo que esté mal ganar, porque no se malentienda, porque a veces decir que el objetivo principal no es ganar y se entiende mal. Creo que no es el objetivo principal ganar, eh, porque lo he visto mucho en en el fútbol infantil. Si vos tenés, bueno, y más cuando juegan en cancha chiquita, y tenés buenos jugadores, y sí, capaz va a ganar, va a salir campeón ahora. ¿Qué le estás dejando? ¿Qué entrenás? ¿Cómo lo entrenás? Eh, Porque salir campeón, sí, le podés pegar para arriba y tener un buen delantero y vas a salir campeón. Me parece que el objetivo principal del entrenador de inferiores es entender para qué entrena a esos chicos. ¿Cuál es el objetivo con esos chicos? Me parece que es el objetivo principal. Y digo esto porque escucho mucho eso de lo saqué campeón, mejoramos, ahora sí porque lo saqué campeón, porque gané en el primer torneo salí campeón y el segundo subcampeón, llegamos a la final. Y nunca escucho hablar de que los chicos entiendan el juego, eh, porque después a mí hoy estoy en primera, pero me ha tocado estar desde abajo. A mí me llegan jugadores que han ganado todo en inferiores con un técnico y no saben recibir perfilado. Le decís, a ver, algo básico, un concepto, fijalo y te mira como, ¿qué es fijar? Trabajar un tercer hombre, no saben lo que es un tercer hombre. No saben los conceptos básicos del juego, entonces, ¿de qué te sirvió salir campeón, ganarle a un montón de chicos, cuando después no entienden el juego? Que me parece que es algo fundamental. Bien. Bueno, obviamente ahora en un rato, posteriormente en otros ejercicios vamos a trabajar eso, ¿sí? Eh,
pero bueno, entonces por ahí es... ahí está. Ahí veo lo que pone el Moto E20, que bueno, justamente, insisto, lo vamos a hablar posteriormente. Pero bueno, justamente, si tuviéramos que definirlo, ¿cuál es la función? Entonces, digo, mejor dicho, cuál sería particularmente, ¿sí? Una característica que describa tanto esto Moto E20 como vos, Vasco, para que lo puedan ir anotando, lo puedan ir registrando en justamente cuál es el decálogo, ¿sí? de un entrenador ideal. Esperen que los voy escribiendo yo para que ahí los saqué. Ahí está. Denme un segundo, ya lo vuelvo a poner. Ustedes me van dictando y yo los voy escribiendo. ¿Qué palabra podríamos utilizar para definir esto? A ver ahora en el chat. Bien. Motivador. Comunicador. ¿Qué más? Un segundo, que tengo que leer todo. A ver qué lo hablando porque no me... Pues no sé. Poner la parte pedagógica, Augusto, es importante entender que podemos enseñar a cada edad, que sí, que no. Constructor. Tenedor, querido. Lo voy poniendo ahí para que todos puedan ir viendo. Voy sacando lo que ustedes me ponen, ¿eh? Bien. No, archivo. A ver si me faltó alguna. Bien, capacitado en definitiva. Me gustó el resumen, pero bueno, justamente por eso es clave los espacios de... bien, bien. Hay captador, bien. Hay una palabra que no salió, más allá de darlo con una definición distinta, pero
eh, que la verdad la esperaba, que es pasión, gente. Yo no creo que ninguno de los que está acá no tenga pasión por lo que hace, porque estoy convencido de que dan menos de lo que reciben. Digo, sea de lo económico, sea de la retribución de valorar. Entonces digo, yo siempre digo que yo tengo la posibilidad de trabajar de lo que amo y eso es una gran bendición. Y yo siempre hago el mismo chiste, digo, yo si me ganara el Kini, seguiría haciendo lo mismo que hago. No va a pasar porque no le sé jugar ni el Kini, ni la quiniela, ninguna cosa de esa, pero digo, yo amo lo que hago, ¿sí? Y estoy convencido de que ustedes también, y muchísimo, porque donde empiezo a indagar, seguro que alguno de ustedes paga para trabajar o pone un montón de plata de su bolsillo en un montón de cosas, entonces si no tendrían pasión por lo que harían, seguramente no lo harían. ¿Sí? Entonces, que un poco estas, lo quiero poner arriba de todo, seguramente un poco de estas características, ¿sí? Y bueno, después de hecho incluso lo pueden buscar en internet, está el decálogo FIFA, y hay una cuestión ahí que ustedes lo pueden ver, yo traté de no meterle mucha teoría, sino todo lo contrario, como para que a ustedes les sirva y lo puedan tener en cuenta. Pero me parece que la clave acá está en que justamente no podamos interpelarnos desde este lugar. ¿Sí? Bien, cierro el chat. Cualquier cosa me van agregando, me van diciendo. Ahí me apareció uno nuevo. Pero recibimos lo que damos con los chicos, tal cual, obviamente. Digo, por eso. Compromiso. Bien. No me acuerdo si lo puse por ahí. Parece que sí. Bien. Bueno. Esto, insisto, después yo se los bajo y se los dejo. Vamos con otro ejercicio. ¿Sí? Porque, insisto, si no le doy ejercicio se me van a dormir y con toda la razón. No les quiero atormentar la cabeza. Bueno, un poco, insisto, Bueno, cualquier cosa cierro el chat porque no puedo leerlo, pero... A ver si logrando acá. Bueno, lo pongo medio ahí. Cualquier cosa me avisan si me hablan por el chat. Un ejercicio en relación a estos objetivos, a esto que hoy hablabas, Vasco, anteriormente, y que es un poco insisto, lo que me pasa en mi experiencia, lo que he visto en mi experiencia, y para eso les dejé acá, ¿sí? Un cuadrito que siempre pienso cuando lo hago de poner cosas concretas, pero me parece que bajar, insisto, directamente la información nos lleva a un verdadero trabajo. El verdadero trabajo es justamente cuestionarlo. Y de hecho, cuestionarlo, yo me cuestiono todo el tiempo lo que dije anteriormente. Digo. No cuestionarlo como que estuvo mal, pero digo, cuestionarlo desde el lugar de cómo hasta perfeccionarlo. ¿Sí? Entonces digo, hacer un cuadrito de cuáles serían las principales prioridades a trabajar con los niños, que obviamente acá ya le digo, la palabra es lúdico, la palabra es juego, ¿sí? La prioridad para trabajar es el juego, es enganchar al chico, es enganchar a la chica con el deporte, es engancharlo de que pase bien un buen momento, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades para trabajar con el adolescente? ¿Cuál es la prioridad para trabajar en primera división o en reserva de los clubes en los cuales ustedes dirigen?
¿Y cuáles serían las prioridades de trabajar en el fútbol de élite? ¿Sí? Ahora, hay una cuestión que atraviesa a todos para obtener el mejor rendimiento deportivo. ¿Saben cuál es? Hay algo que hay que trabajarlo y que nunca, nunca se nos puede ir. Nunca. Ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en la primera división, ni en la liga. Constancia, humildad, está bien, sí, genial. Pero hay algo todavía más importante. El respeto, sí, sí, genial, son súper importantes, pero ¿saben cuál es, gente? El disfrute, el placer. Y ustedes me van a decir, Augusto, ponele, está bien que los chicos, pero en primera división y en el fútbol de elite, ¿cómo va a disfrutar? Miren, me ha pasado, incluso me lo han reconocido jugadores de manera pública, sí, en los medios, y cuando el deportista se desconecta del disfrute, cuando nosotros, cualquier persona está haciendo algo y no, pero no es porque lo digo yo, esto es un capricho, sino todo lo contrario. Los profes, posiblemente, a lo mejor algún entrenador podría saberlo, nosotros en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos ciertas zonas que se activan ante un estímulo. Insisto, no lo voy a aburrir con teoría, pero es simplemente bajarme un poquito de información. Cuando yo encuentro el placer, ¿sí? Que obviamente es con responsabilidad, el placer, insisto, el placer no es como dicen los pibes ahora estar en un cumple, ¿sí? O hacer cualquier cosa, eso no es placer, ¿sí? El placer, el disfrute, es tomar que la situación que tengo enfrente es lo determina, lo suficientemente complejo, pero que tengo las herramientas para hacerle frente y entonces lo transformo en un desafío, ¿sí? A que, obviamente, si el disfrute es, tengo demasiadas características para hacer esto y lo que está enfrente no me genera ninguna motivación, ningún impulso, va a haber un aburrimiento, va a haber un desinterés. Y si yo creo que lo que tengo enfrente es una cuestión muy, muy difícil y no tengo la herramienta para hacer frente, va a ser una situación ansiógena, ¿sí? Va a ser una situación estresante. Entonces yo tengo que transformar todo en desafíos, ¿sí? Entonces, justamente en ese disfrute, que obviamente está incluido el respeto, está incluido la responsabilidad, la humildad, la constancia, se van a activar zonas del cerebro, ¿sí? De lo de acá adentro, que hace que trabaje y que se especifique la motricidad fina, que son los detalles en los movimientos que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora bien, si en la cabeza del chico, en la cabeza de la chica, en la cabeza del jugador de primera división, de elite, que ustedes quieran, nosotros eliminamos el disfrute y lo tomamos constantemente como una situación de demasiada presión, de algo terrible, de algo trágico, se van a activar ciertas zonas que va a hacer que ese movimiento, que esa potencia que le da, que con qué parte del pie le pega o lo que sea, tenga mucho menos probabilidad de que salga bien. Entonces, el disfrute, gente, incluso para potenciar el rendimiento deportivo, es imposible que lo eliminemos. Imposible. Tiene que estar siempre. Insisto, el disfrute de tirar un caño dentro del área chica, no me refiero a eso. El disfrute va más allá. Insisto, es sentir que tengo las herramientas suficientes para hacer frente a lo que tengo. Y ojo, y ustedes me pueden decir, bueno, Augusto, pero hay chicos que juegan en el club porque pagan la cuota y porque, pero no sé cuántas características tienen para hacer frente a la situación. Bueno, justamente hay que empezar a definir cuáles son los objetivos que le damos a ese chico y que el objetivo esté en la superación constante de sus características. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a empezar a sectorizar, vamos a trabajar con 1 o 2 jugadores,
¿sí? No solo que no estamos entendiendo cuáles son, ¿sí?, las funciones de un entrenador de la deportiva, sino que obviamente estamos condicionando a ese chico, a esa chica, al día de mañana, la relación que tengan con el deporte, con la actividad física, ¿sí? Y que justamente el problema no es que el jugador o la jugadora sea mala técnicamente, sino que desde tu lugar no estás encontrando la forma de potenciarlo. ¿De hacerlo un jugador de primera? No, para nada, porque no van a llegar todos los jugadores a primera, incluso de su club, sino a que justamente pueda transitar este camino y si es un jugador de técnica de 2 puntos pueda mejorar a 3 o a 4. ¿Sí? Entonces, también pensar cuáles son esas ventajas de trabajar con los chicos, ¿sí? De que es un desafío constante, de que aprendemos todo el tiempo cosas nuevas, ¿sí? Y qué inconvenientes puede tener, insisto, trabajar con ellos. Bien, lo cierro el chat, pero cualquier cosa me avisas bajo. Otras preguntas que les dejo, ¿sí? Para que, insisto, ustedes las puedan contestar, se lo puedan imprimir o se puedan hacer una hojita adelante, que la escriban y se vayan respondiendo y lo vayan pensando todos estos días, ¿sí? ¿Por qué me interesa entrenarlos? ¿Sí? Que era un poco especificar la primera pregunta que hice al principio. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo como entrenador? ¿Qué esperan de mí los directivos? ¿Sí? Porque esto que hoy planteabas, Vasco, también es cierto de que hay clubes en los que a vos te contratan porque saliste campeón con un determinado club en formativas. Y viene ese club y te contrata. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperan de vos los directivos? Con esto, me parece que muchas veces es clave hablarlo desde un primer momento, ¿sí? Y también trabajar y ser honesto con el directivo y explicar, ¿sí? De que obviamente el resultado tiene que ser una consecuencia de múltiples factores, porque obviamente que un equipo va a salir campeón, otro equipo va a salir segundo y otro equipo va a salir último, sí, sí, sí. Pero digo, ese resultado estadístico, ¿sí? ¿Sobre qué base se va a formar? Que era un poco lo que hoy planteabas anteriormente, ¿no? Yo creo que a Entonces veces digo, también se da, eh, a ver, el resultado a veces no siempre acompaña el proceso. Por ahí pero está tal cual. bueno, si se dio bien el proceso, a ver, vos tienes un objetivo, a mí me pasó, estaba en un club que mi principal objetivo era empezar a que vayan todos a entrenar, porque era un club donde los chicos, poca responsabilidad, o sea, culturalmente el club se manejaba así. Entrenaban 3 días. Bueno, nosotros queríamos entrenar 4, queríamos tener un día más. Bueno, que empiecen a ir, porque entrenábamos 4, pero íbamos los técnicos los 4 días. Los jugadores iban 3-2. Bueno, que empiecen a ir todos Bien, los días. ahí está, mirá. Una vez que lo Es tan teníamos todos los importante días, le los chicos. metimos la idea de juego. Eh, el que podía que empiece aparte ir al gimnasio. Tuvimos la suerte de ese torneo aparte de salir campeón. Y por ejemplo, pero bueno, podríamos haber perdido, ganamos un partido que lo podríamos haber perdido también, y fue el que te sacó campeón. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando viene un dirigente y me dice, te felicito, dice, salió un campeón. Y en ese momento yo le dije, pues no me felicite por salir campeón, le digo, porque si este partido lo perdíamos, ¿qué no me iba a felicitar? Le digo, pues el trabajo fue muy bueno. Y de hecho, esa base de chicos, esos sí, hubo 7, 8 chicos que era la categoría, esto no es la reserva. La base de esos chicos a los 2 o 3 años era la base de la primera. Y eran pibes que entrenaban todos los días, que eran responsables, que tenían sentido de pertenencia con el club. Yo creo que lo de salir campeón fue lo que menos valoré. Creo que dejamos algo mucho más importante que el resultado que esa vez se dio. Pero hay otras veces que no se da. Como te digo, en ese momento la pelota pegó en el palo y entró. Y en otro momento pega en el palo y se iba afuera. Y hay que saber valorar los procesos independientemente del resultado. Pero obviamente, por eso digo, empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? Y me parece que también, eh, tal cual como vos planteás, ser convincente con los dirigentes. A ver, si ustedes me buscaron para ser campeón, ¿sí? Eh, me parece que hay que empezar a cuestionar el para qué, ¿sí? Digo,
¿de qué sirve? Incluso, bueno, Pedro estaba por ahí, ¿no? Pero me ha pasado, por ejemplo, ser, digamos, psicólogo en la formativa, y por ahí veía que había un equipo que salía campeón en esa categoría y después no llegó ningún jugador a ser jugador profesional. Estamos hablando de AFA, ¿eh? Entonces digo, ¿qué es lo lindo? Y ojo, y yo siempre lo cuento también desde mi lugar, ¿eh? Digo, yo tuve la posibilidad de jugar como les dije hoy, en La Salle, un club de la Liga santafesina, bueno, están en distintos lugares también, y me ha tocado salir campeón y me ha tocado salir último, ¿sí? Teníamos muy buenos jugadores, esos jugadores después se fueron, ¿sí? Algunos son jugadores profesionales, y fueron jugadores profesionales en realidad, ya estamos viejos. Y siempre hablamos, ¿no? De que los entrenadores que más nos formaron, más nos tocaron, digamos, ¿sí? Era el que, por ahí, con el que no habíamos salido, tenido un buen rendimiento. Algún entrenador sí había enseñado algún gesto técnico importante, que está bueno y que nos sirvió, pero digo, incluso yo si lo veo en la calle ese entrenador, me cruzo y trato de no saludarlo, digamos, ¿sí? Por una cuestión de que, nada, no, uno sentía como que no te terminaba de transmitir, digo, esa pasión, esos valores. Y de hecho ese entrenador a mí me ponía, entonces yo para mí del fútbol no sabía. Si me ponía a jugar a mí, para mí del fútbol no sabía. Pero digo, justamente empezar a cuestionarnos, ¿no? De cuáles son estas cuestiones, ¿sí? Y también, ojo, empezar a ver qué están dispuestos a hacer los chicos, porque digo, está genial que hayan podido instalar 4 días, sí, hay que ver de qué manera, no es fácil, no es todo el grupo lo mismo, ¿sí? Y bueno, justamente qué es lo más apropiado para ese grupo, para esa camada, para esa categoría, ¿sí? Bien, entonces, por ahí también, ¿sí? Les dejo acá una lista. ¿Cuál es el objetivo para este año? ¿Sí? Para realizar un buen trabajo con mis, digamos, jugadores, con mis dirigidos, con mis niños, con mis adolescentes, o lo que tenga yo enfrente, ¿sí? ¿Cuál sería un buen trabajo para realizar? Y ahora, para acercarme a hacer mi sueño de entrenador de primera división, elite, lo que sea, ¿qué objetivos me puedo poner? ¿Son compatibles? ¿Sí? ¿Se pueden aplicar en los dos lugares? No. ¿Por qué? ¿Son contradictorios? Y si en algún momento me interesa esto de poder llegar al fútbol a entrenar a deportistas de élite, ¿sí? ¿Qué puedo hacer esta temporada para cumplir ese objetivo relacionado al trabajo con mis jóvenes? Y fuera del trabajo con los jóvenes, ¿y qué debería hacer en la próxima temporada? Bueno, miren, particularmente, por ejemplo, esto, ¿no? Digo, el que quiere dirigir a deportistas de élite, ¿sí? En mi experiencia trabajando con entrenadores de élite, lo primero que tiene que tener en cuenta, bueno, Pedro también sabe un montón de esto, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es la dedicación. El detalle, estar en el detalle, ¿sí? Observar, buscar, formarme, ¿sí? Formarme en lo futbolístico, formarme en la forma de expresarme, formarme en la forma de dirigirme a las personas, formarme en todo lo que tenga que ver con cuestiones futbolísticas, formarme en idioma también si tengo la posibilidad, formarme para trabajar en el elite. Eso es clave. Y si yo me intento formar, ¿sí? Si yo busco un pensamiento crítico, obviamente que va a potenciar el trabajo con los jóvenes. Si yo busco conectar a ese deportista con el placer, con el disfrute, me va a acercar mucho el día de mañana al deportista de élite. ¿Sí? Pero que obviamente los objetivos hoy no van a ser los mismos. Entonces, ¿está mal si yo quiero dedicarme a trabajar en primera o trabajar con el élite, estoy trabajando en formativa? No, siempre y cuando los objetivos sean los adecuados. Y cuando hablamos de objetivos, les dejo una lista, ¿sí? Y con esto ya nos vamos acercando al fin y obviamente les dejo espacio para las preguntas. Empezar a definir, por ejemplo, objetivos específicos. Cuando hablo de objetivo específico es, no sé, por ejemplo, quiero mejorarlo como jugador, ¿sí?
¿qué sería mejorarlo como jugador? Puntualmente, ¿qué es ser un mejor jugador? Bueno, hoy hablaban, por ejemplo, esto del control orientado. Entonces, bueno, voy a empezar a trabajar los control orientados. Tienen que ser objetivos difíciles, pero realistas. Bueno, a ver, digo, si yo quiero trabajar el control orientado con todos los futbolistas, con todos los chicos que tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Solo trabajar con los que andan bien? ¿Solo trabajar? No, bueno, a ver, mi primer objetivo es que todos comprendan que es un control orientado, por ejemplo. Bueno, Augusto, pero algunos pasa que algunos lo saben hacer más o menos bien, algunos están ahí y otros no saben ni cómo pararse sin la pelota. Bueno, empecemos a definir justamente qué es lo que yo quiero y en qué momento está cada jugador. Entonces, objetivo de tarea y objetivo de resultado. El objetivo de resultado sería justamente, si yo le doy el pase, él puede hacer un control orientado y le puede dar un pase. ¿Sí? De tarea sería, bueno, a ver, si todavía no sabes pararte, primero que estés en movimiento y cuando te dan un pase, estás más o menos bien parado para hacer el control. Después vemos cómo se hace el control. Yo no les voy a decir la técnica porque yo no lo sé, ya les dije, no. Deportivamente no puedo hablar nada de técnica porque no la sé. Tenerlas por escrito, ¿sí? Y acá se habla esto de la dedicación, ¿sí? Conocer en profundidad cada jugador, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus aspectos a mejorar. Entonces, poder tenerlas por escrito y tenerlas por escrito en ustedes como entrenadores, cuáles son las variables que quieren potenciar. Plantearlas en positivo. Plantearlas en positivo no significa que es con estas ideas actuales de la pseudociencia, como que proponételo y lo va a lograr, decíalo tanto que el universo no tendrá más remedio que dártelo. Gente, yo desde chiquito deseaba tener los ojos claros y medir 10 centímetros más, lo que se me va aclarando cada vez más el pelo y los 10 centímetros lo estoy teniendo cada vez más de ancho. Así que el universo, regalarte no te regala nada, ¿sí? Ahora, sí, lo que nosotros podemos pensar es que plantearla en positivo, es decir, desde qué lugar yo voy creciendo, no desde la falta, porque siempre nos va a faltar en algo, ¿sí? Digo, ¿qué queremos? ¿Enseñarle a Messi a defender? Genial, enseñale, ¿sí? ¿Querés enseñárselo? Enseñale. Pero siempre va a haber cuestiones que le falten. Entonces, si nosotros nos centramos en todo lo que nos falta al deportista, muy posiblemente estoy siempre más conectado de la frustración. A ver, gente, seguramente lo han escuchado, un video que se hizo muy famoso, ¿no? El tío de Nadal, de Rafa Toni, que le dijo, a ver, si le querés competir de igual a igual a Federer en esto, y va a perder, no le va a ganar ni a palo. Y se lo dijo, digo, vos tenés un montón de cualidades, vamos a potenciar esas cualidades que vos tenés. ¿Sí? Y no estábamos hablando de un pichichi, ¿sí? Estamos hablando de uno de los número uno del mundo. Incluso todos tenemos falencia en lo que hacemos. Entonces, tratemos de potenciarla desde lo positivo, desde lo que me está saliendo. El control orientado me está saliendo solo la primera parte, que es cómo poner el cuerpo. Bueno, genial, vamos a plantearlo desde ahí. Vamos a ir trabajando desde esto que tenemos, no desde todo lo que nos falta. ¿Sí? Fijar fechas y estrategia, ir poniendo tiempo y cómo lo voy a lograr. Tener en cuenta la personalidad. Y obviamente, y lo más importante, evaluarse, sobre todo ustedes, con los objetivos, cómo se van haciendo estos objetivos que yo les puse antes que puedan ponerse, lo van cumpliendo, evaluarse cada 6 meses, a ver, yo lo he hecho mucho en los grupos con los que he trabajado, a nivel individual, cómo venís con esto, cómo estás, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente nosotros estos objetivos podamos ir escalón por escalón, y quiero saltar al último, la verdad que voy a estar muy complicado, pero también es cierto esto, de que no son unas ¿sí? Fijas. Siempre voy a estar en un montón de lugares, subí 5, bajé 1, me fui a otra escalera. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes puedan tener en claro estas cuestiones. Y por último, y después obviamente doy espacio a las preguntas, me gusta siempre dejar una frase que es: con el objetivo claro y la confianza adecuada para enfrentar las situaciones, ¿sí? El viaje será un hermoso desafío constante. ¿Sí? Bien.
Ahora sí, vayan prendiendo los micrófonos, vayan preguntando por el chat. Entiendo que un lunes, insisto, a las 8 a las 10 de la noche, digo, los maté de información, pero bueno. Bien, Augusto, bien, creo que estuvo clarita y se tocaron muchos temas interesantes, que siempre está bueno hablarlos y reflexionar sobre esos temas. Eh, Hay algo que dijiste que está bueno, que a veces hablabas de un equipo que habían salido campeones y después ninguno llegó a primera. Y, y eso, mira, para recomendar, les puedo recomendar que miren, hay una charla de Rubén Rossi que escribió para Conmebol, donde muestra como 10 jugadores, Nicolás Fruto, Poblete y un par de jugadores más que han llegado, han ganado cosas, han jugado equipos importantes. Y todos esos jugadores coincidían en que nunca ganaron nada en inferiores. Por ahí tuvieron una buena formación, eran buenos, seguramente, obvio, pero nunca ganaban nada en inferiores. Y después mostró el ejemplo de la 87, creo que era de River, donde desde creo que de los 10 años hasta los 15 y 16 ganaron todos, salieron todos campeones. Y el único que llegó fue Higuaín, después no llegó ninguno. Dice, entonces, ¿de qué sirve? A veces, a veces, como hablás vos, es una consecuencia el ganar. No es que esté mal ganar, quiero volver a aclarar eso. Es una consecuencia, seguramente eran buenos los pibes y ganaban. No quiere decir que estén mal formados por eso. Pero por ahí para dejar en claro que por ahí el ganar todo abajo no te asegura nada. Y creo que el objetivo de las divisiones inferiores es formar los jugadores para que lleguen lo mejor posible a primera división. Creo que ese es el objetivo. Y obviamente el que no llega, que por lo menos formarlo en valores y en cosas para la vida. Eh, bueno, recomiendo esa charla, que la busquen, está muy buena, así que por ahí tienen material para buscar también. Sí, No pero sé, a ver, insisto un poco. Ah, perdón. Bien, no, decía que, a ver, obviamente que se da esta dicotomía, ¿no? De que por ahí está mal salir campeón o no está mal salir campeón. Yo digo, es pensar cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos para trabajar con adolescentes. Digo, si vos te trazás como objetivo salir campeón, me termina haciendo ruido. Digo, me termina quedando vacío. Porque además, pensémoslo en primera división. Digo, ¿querés pensarlo en primera división? ¿Querés pensarlo en elite? ¿Hay algo que te asegure ganar? Yo la verdad no lo conozco. Digo, hay cuestiones que te acercan al ganar. ¿Sí? Y es justamente esto. Compromiso con el grupo, respeto, humildad, constancia, sacrificio. Jugadores de calidad, obviamente que necesitas jugadores de calidad. ¿Sí? Pero hoy, en alguna de las características, ¿no? Encontrar este engranaje, ¿sí? Ser un gestor, sea de lo emocional y sea justamente de lo táctico, del sistema, del modelo. No me quiero meter en conceptos que son de ustedes, digo, pero obviamente que va a haber cuestiones que te van a achicar el margen. Bueno, en esas cuestiones que te achican el margen, ¿sí? Y sobre todo, insisto, el disfrute, en esas cuestiones se trabaja desde lo formativo. Ahí, permiso que abro el chat. Galaxy A51. Lamentablemente también necesita estar preparado para convencer a los padres que es aprendizaje antes que la competencia y mostrar lo importante que los chicos hagan un deporte. Bien, bueno. Galaxy A51 me da pie, que no lo nombré. Algunos casos de los padres. Bueno, genial, porque la otra pregunta viene a consecuencia de las dos. Lo primero, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando asumimos a un club como entrenadores es una reunión de los padres. ¿Qué era lo que me pasaba? Siempre me decían, mira, Augusto, yo
lo que menos quiero es, yo entro a un club y le digo al pibe, no, yo hablo con vos, con tu viejo o con tu vieja no hablo, hablo con vos porque ya sos grande y yo quiero trabajar con vos, bla, 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 lo quiero tener lejos de tu viejo. Bueno, a ver. Si bien es una estrategia para que básicamente no nos rompan los quinotos, ¿sí? No es una estrategia válida. ¿Por qué digo que no es una estrategia válida? Porque nosotros tenemos que mostrar cuáles van a ser los objetivos. A mí me ha pasado trabajar con clubes, sí, insisto, Elía, y lo que yo hacía era hacer justamente un decálogo, hacíamos una lista de cuáles eran los objetivos a trabajar en el año, qué era lo que nosotros queríamos, qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Que la cantidad de minutos que jueguen iba a estar influenciado en múltiples factores, ¿sí? Sobre todo la presencia, el comportamiento y más allá del rendimiento deportivo. Entonces también había un compromiso con el entrenador. Digo, si nosotros buscábamos y mostrábamos a los padres una idea, primero justamente tenía que ser esa idea consensuada, tenía que estar arreglada y justamente apoyada entre todo el staff técnico, ¿sí? De cuerpos técnicos, todos los entrenadores. Después, justamente, mostrar, ¿sí? Qué es lo que nosotros buscamos transmitir y tener con el club, ¿sí? Tener con el club esta cuestión que también estén los dirigentes ahí, que escuchen, ¿sí? Y transmitir qué es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Porque una vez que nosotros planteamos esto desde un principio, ¿sí? Después obviamente generar, no es lo mismo trabajar en algún pueblito que son 2.000, 3.000 habitantes, 5.000, no sé si acá hay, en el cual vos vas a lo mejor como entrenador y te va al súper y te cruzás a los padres de los pibes, entonces capaz que te empiezan a preguntar ahí, que a lo mejor si vos sos entrenador de otro lado, venir afuera, digo, obviamente influyen un montón de cuestiones, pero siempre, 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 ¿sí? Generar una reunión de padres que cuando los padres de usted, digamos, los padres, los chicos de las chicas quieran hablar, tiene que ser una reunión pedida por el club y tiene que haber un dirigente presente. ¿Sí? Digo, dependiendo qué situación, ¿por qué? Porque también para asegurarse ustedes, digo, ¿no? Y volver a hacer una cuestión, una reunión, perdón, a fin de año o a mediados de año, por ahí sí hay que transmitir alguna cuestión. Pero traten de traérselos como aliados los padres, más allá de que hay un montón de padres que mejor perderlo que encontrarlo, pero también entender de que estamos trabajando en divisiones formativas y son por ahí los que toman ciertas decisiones. Ahora, cuando nosotros podemos ponernos firme en un montón de cuestiones y mostramos que la autoridad somos nosotros, ¿sí? Es mucho más probable que esto suceda. Y en la autoridad somos nosotros no significa que yo puedo putear al padre, puedo denigrarlo porque yo soy el entrenador y él es simplemente el padre, sino justamente porque estamos haciendo y buscando un cúmulo de cosas que lo planteamos desde el principio de año y que si el jugador, por eso digo importante el dirigente, si el padre se quiere llevar a ese chico, a ver, bueno, ¿querés llevártelo? Bueno, nosotros trabajamos de esta manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Obviamente el club empieza a tener un gran temor porque dice, no, pues si me van a ir todos los jugadores. Les puedo asegurar gente que vuelvan. ¿Sí? Me han pasado como experiencia, le dije, si se va más de este porcentaje, yo le presento mi renuncia y le devuelvo mi sueldo. Cuando le dije eso, a los dirigentes le encantó, ¿sí? Cuando le hablé de la parte del sueldo, ¿sí? Y empezaron a volver un montón. ¿Por qué? Porque empiezan a ver, ¿sí? Cuando vos trabajás bien en un lugar, solito vienen. ¿Sí? O te dicen, no, mirá, Augusto, ¿sabés cuántos clubes me pidieron a mis pibes? Y esto también pasa en todos los clubes. No, mis pibes no me piden todo. ¿Dónde va? Y te pones pesado como padre y te echan, ¿sí? Porque no quieren, porque vos ya. Entonces digo, cuando vos trabajás de buena manera, ¿sí? Después va a tener muchísima más probabilidad de tener cada vez más pibes. Así que es clave, insisto, que puedan hacer la reunión y que pueda haber y que puedan plantear estos objetivos. No sé si pude responder a las preguntas de Galaxy A51 y Moto E20. Clarito, clarito, Gusto. Creo que es un tema bastante complicado el tema de los padres en el fútbol. Pero creo que como decís vos, también pasa por una decisión institucional de los dirigentes apoyen. Yo, y creo que, por lo menos en mi experiencia, es un tema cultural de que como de fútbol todos sabemos, se toman atribuciones y derechos que me parece que no tienen y que capaz en otras instituciones no se toman.
Yo nunca vi adentro de la clase de matemática un padre decirle a la maestra cómo tiene que enseñar matemática y al técnico sí le dicen cómo tiene que armar el equipo. Es un tema cultural y de hecho creo que había que manejar los clubes como la escuela. Vos dejás a tu nene en la puerta de la escuela y te va y lo va a buscar. Y yo creo que acá en la mayoría de los clubes los padres deben andar ahí en el predio, dentro de la cancha. Puede estar bien o mal, no digo que esté mal, pero muchas veces da a que después se te metan en la cancha, se te meten en esto. Y pasa mucho que los profes a veces están solos y entonces ya se mete un padre a ayudar a llevar el agua. Es un tema difícil, pero como digo, creo que es un tema de convicciones desde un coordinador hacia los profes y institucional. Y que Ujú. el padre pague una cuota no tiene derecho a armarte el equipo ni a decirte nada porque en la escuela también pagan la cuota y sin embargo, como digo, no se meten en la planificación de la profesora de lengua. Me parece que es un tema re difícil, que es cultural, que como de fútbol todos sabemos, opinan y se meten, pero me parece que con trabajo, con convicción, con apoyo de los dirigentes, algo se puede cambiar y mejorar. Tal cual, sí, como te dije, todo esto que vos lo planteaste, obviamente, palabras más, palabras menos, lo implementamos en varios clubes, sea en la Liga Esperancina, en la Liga Santafesina, y no estoy hablando de uniones, estoy hablando de clubes de liga, y clubes que por ahí no. Y, ¿qué te iba a decir? Y la verdad que vimos esto, ¿no? Al principio un impacto muy grande en los padres, ¿sí? Porque, che, viene un psicólogo y pensamos que iba a abrazarnos, iba a decirnos que estamos todo bien y al final es más exigente que todo. Bueno, sí, a mí yo reconozco que tengo un perfil en el cual obviamente puedo ser muy amigable, puedo ser muy simpático, pero creo que las cuestiones que hay que tener un cierto orden, ¿sí? Y cuando vos lo instalás, ¿sí? Siempre en un marco de respeto y convicción, las cosas marchan muy bien. Más allá después de un montón de problemas que suceden, obviamente, no es que todo color de rosa, todo lo contrario, y por eso laburamos en el fútbol, porque nos gusta el quilombo. Pero, pero bueno, así que la idea es justamente esto, es venir y cambiar, instalar, y bueno, y todas estas cuestiones, si vos vas a un club y buscas hacer todo esto, después te vas a dar cuenta que en el fútbol profesional te va a servir si alguien apunta a eso, ¿sí? Porque después en el fútbol profesional hay un montón de cosas que pasan y son muy parecidas. Vos pensás que no van a pasar y pasan. Entonces, mientras mayor formación tenés, mientras más te involucrás, mientras más te metés, mientras más chance tenés de hablar con todo el mundo y en un marco de respeto y generar, te puedo asegurar que te va a formar muchísimo. Darío, mi nombre, mucho gusto. Siempre depende, como decís, la unión entre dirigentes y entrenadores en tener el proyecto claro. Tal cual, ¿eh? Por eso también, a ver, ¿cuál es la diferencia? No vi el nombre de, bueno, Darío, ¿cuál es la diferencia? En que justamente, y acá es yo donde le insisto tanto, ustedes son personas, son líderes que tienen que persuadir, tienen que convencer, ¿sí? De determinada cuestión, más allá obviamente digo de adaptarse al equipo, pero ustedes tienen que convencer que hay determinadas cuestiones, determinadas estrategias que van a aumentar su probabilidad a que ganen un partido. Bueno, eso ya es una cuestión más futbolística. Ahora, usted también tiene que persuadir, convencer al dirigente que los va a contratar o que busca contratarlos de todos los beneficios que tiene si se trabaja de una determinada manera. Digo, por ahí si el club ya tiene un coordinador o algo, justamente va a ser mucho más fácil, ¿sí? Por un montón de cosas. Después, bueno, habrá que ir viendo cantidad de día, horario, sistema, eso ya es otra cuestión. Digo, pero en todo lo que tenga que ver con estos aspectos, ¿sí? Desde la firmeza de ustedes va a depender justamente, y a veces si el dirigente no quiere eso, bueno, también empezar a entender y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué negocio? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me quedo? ¿Qué acepto y qué no acepto? ¿Qué negocio y qué no negocio? Bien, bueno, gente, no sé si hay alguna inquietud más, alguna pregunta más que tengan, por ahí aprovechen el tiempo, aprovechen ahora. Cualquier cosa ahí puse mis redes, si alguien quiere escribirme después, no hay problema. Bien, perfecto. Bueno,